Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en casa. El día de hoy trabajaremos el área de personal social con la actividad titulada Conocemos cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación. Veamos de qué se trata. Para poder empezar, vamos a conocer cuál es nuestro propósito para el día de hoy. Hoy vas a analizar textos y líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación. Juana y Raúl estaban comunicándose con su maestra y participando en su clase de Aprendo en casa, mientras su abuelita los observaba atentamente. Entonces ella les dice: «Chicos, ¿qué están haciendo? Escuché que estaban hablando con su maestra. Ahora buscarán información en el celular para realizar sus actividades. Entonces seguirán utilizando el celular». Raúl le responde: «Sí, abuelita, el internet nos facilita la búsqueda de información». Juana dice: «Abuelita, si antes no existían teléfonos celulares, ¿cómo desarrollaban sus actividades? ¿Desde cuándo contamos con estos aparatos?». La abuelita de Juana y Raúl escuchó algunos comentarios respecto al uso de los celulares. Por otro lado, Juana y Raúl utilizan siempre el celular. Todos tienen mucha curiosidad de saber desde cuándo existen los celulares y de qué otras formas se comunicaban antes. Por eso, Raúl y Juana iniciaron una búsqueda de información con la ayuda de su maestra. Acompáñalos a leer los siguientes textos. Los primeros medios de comunicación. El telégrafo. En 1838, Samuel Morse inventó un alfabeto de puntos y rayas y el telégrafo eléctrico. En el Perú, las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos se tendieron en 1875 y unieron a Lima con el Callao y Cerro de Pasco. El teléfono en 1854. Antonio Meucci inventó el teléfono. En el Perú, la primera comunicación telefónica se realizó en 1888 y fue entre Lima y el Callao. Días después se instaló la primera línea telefónica de uso público. La radio en 1899. Guillermo Marconi emitió el primer mensaje de radio. En 1920 se realizaron las transmisiones que difundían programas de entretenimiento y noticias. El primer programa radial en el Perú se realizó el 15 de junio de 1925. Televisión en 1926. John Logie Baird realizó la primera transmisión de televisión. En el Perú se realizaron pruebas de televisión entre 1955 y 1957. El 17 de enero de 1958 se fundó el Canal Estatal de Televisión, TV Perú, Canal 7. Y así, también leemos el recurso Los primeros medios de comunicación, donde encontramos la siguiente información. El alfabeto Morse. Con el uso de los teléfonos celulares, poco a poco el servicio del telégrafo desapareció. Sin embargo, el alfabeto que creó Morse todavía es utilizado. En 1912, los países acordaron que SOS sería la señal de socorro internacional porque era un patrón sencillo de recordar y reproducir. Actualmente esta señal y otras del código Morse se usan con luces intermitentes. Cuando se malogran las radios de los barcos,
se emplea este código para comunicarse con otras embarcaciones. El teléfono en 1854. En 1854, Antonio Meucci inventó el teléfono, un dispositivo que transmite señales sonoras a distancias por medio de señales eléctricas. En 1877, después de que Alexander Graham Bell lo perfeccionó, este invento se comercializó. Rápidamente, en las ciudades de Europa y Norteamérica, se formaron compañías telefónicas que se encargaron de tender postes de cables por los que se transmitían las señales sonoras. Al comienzo, los usuarios eran atendidos por una operadora, quien los comunicaba con el número al que querían llamar. La radio en 1920. Cuando llegó la radio, las familias se reunían alrededor del aparato a escuchar las noticias, los conciertos, las radionovelas o los recitales en vivo. Diversos descubrimientos científicos y la invención del telégrafo y el teléfono contribuyeron a la creación de la radio. La primera transmisión radial de larga distancia se realizó en 1899 entre Inglaterra y Francia y fue efectuada por Guillermo Marconi. Posteriormente, en la Nochebuena de 1906 se realizó la primera transmisión radial en Estados Unidos. Las transmisiones comerciales que difundían programas de entretenimiento y noticias comenzaron en 1920. En el Perú, la primera transmisión de un programa radial se realizó en la emisora OAX-AM. La televisión. Hace unos 20 años en los pueblos se empleaban las radios para enviar mensajes a los familiares o amigos que estaban lejos. En 1926, el inventor John Logie Baird creía que era posible transmitir imágenes por ondas, así como la radio transmite sonidos. Realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión el 26 de enero de 1926. Luego, en 1927, se llevó a cabo la primera emisión pública de televisión en Inglaterra. En Estados Unidos se transmitieron programas de televisión en 1930. Antes de los teléfonos celulares se inventaron diferentes aparatos que también servían para comunicarse. Podemos utilizar esa información para explicar cómo han cambiado los medios de comunicación en el tiempo. Para ello debemos organizar la información. Organiza la información. Revisa la información anterior y ordena la aparición de los primeros medios de comunicación en el mundo y en nuestro país. Hazlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Coloca en la parte superior los años y en la parte inferior los hechos. Por ejemplo, en 1838, Samuel Morse inventó el telégrafo. Y así sucesivamente iremos ordenando todos los hechos que acontecen a los primeros medios de comunicación en el mundo y en nuestro país. En el año 1854, Antonio Meucci inventó el teléfono. En 1875, en el Perú se empiezan a usar líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos. En 1888, en el Perú se realizó la primera comunicación telefónica. En 1899, Guillermo Marconi emitió el primer mensaje de radio. En 1920 se realizaron las transmisiones que difundían programas de entretenimiento y noticias. Ahora tú continúa ordenando los hechos que acontecen a los primeros medios de comunicación en el mundo y en el Perú. Por ejemplo, vemos que en el año 1925 se realizó el primer programa radial en el Perú, el 15 de junio. Luego,
En 1926 se realizó la primera transmisión de televisión. Sigue ordenando todos los hechos respecto a los primeros medios de comunicación. Compara y describe las diferencias. Raúl y Juana le preguntaron a su maestra cómo eran los teléfonos que se usaban antes del celular. Lee su relato y describe las diferencias entre estos teléfonos y los que se usan en la actualidad. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego comparte el texto con tu familia. Y empezamos a leer. Los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes. Para llamar a alguien debías introducir monedas. Unos años después se instalaron teléfonos en las empresas y negocios. Al poco tiempo se establecieron lugares públicos donde acudíamos a llamar o recibir llamadas telefónicas. Les decíamos locutorios. Solamente algunas familias tenían teléfono en casa. Instalar un teléfono demoraba años. Ahora, describe las diferencias entre estos teléfonos y los que usas en la actualidad. Vemos entonces un cuadro para los teléfonos antiguos y uno para los teléfonos modernos. Sabemos que los teléfonos antiguos era difícil tenerlos en casa porque podría tardar años para su instalación. En cambio ahora los modernos, tanto los teléfonos fijos como los móviles son fáciles de conseguir. Para realizar llamadas telefónicas antiguamente se colocaban monedas en los teléfonos públicos. Actualmente ponemos recargas o hacemos pagos mensuales. Las personas usaban locutorios para hacer llamadas telefónicas antiguamente. Ahora se usan los celulares para realizar llamadas y para recibirlas. Antiguamente, solo algunas familias tenían teléfonos. En el caso actual, todas las familias tienen al menos un celular. Los teléfonos solo se usaban para realizar o recibir llamadas. En cambio ahora los teléfonos tienen muchas funciones, como investigar o navegar en Internet, tomar fotos, entre otras cosas. Es momento de la reflexión de tus aprendizajes. No olvides completar este cuadro utilizando estos criterios. Y de esta forma hemos llegado al final de esta actividad. Recuerda, lo vas a lograr con ilusión, esfuerzo y perseverancia. No te rindas. Espero que este video te haya gustado y que te sirva para realizar la actividad del día de hoy. Cuídense mucho y nos estaremos encontrando en una próxima actividad de Aprendo en Casa.